Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com. Los invitamos a que se suscriban y lo compartan. Además, visiten la página web www.comoaprendermás.com. En este tutorial se explicará el balanceo de ecuaciones químicas por método algebraico. Este método consiste en plantear ecuaciones de primer grado con todas las sustancias que intervienen en una ecuación química. Veamos este ejemplo en donde el sulfuro de hidrógeno reacciona con el ácido nítrico para originar monóxido de nitrógeno más azufre y agua. Inicialmente, a cada fórmula de las sustancias de la ecuación se les asigna una letra. Aparecen un total de 5 letras o variables. En esta tarjeta aparece el enlace sobre las clases de materia. Los invitamos a que lo visiten. En segundo lugar, a cada elemento se le establece una ecuación utilizando la letra de la fórmula en que se encuentra con el respectivo coeficiente. Procedamos. El hidrógeno aparece dos veces en A, más una vez en B. La flecha se cambia por el signo igual y también aparece dos veces en E. Está planteada la ecuación 1 para el hidrógeno. En el caso del azufre, está una vez en A, la flecha se reemplaza por igual y aparece una vez en D, ecuación número 2. La ecuación número 3 para el nitrógeno será una vez en B igual a una vez en C, ecuación número 3. Y la ecuación número 4 para el oxígeno es 3 veces en B igual a una vez que está en C más una vez que está en E. Tercero, a la letra que más se repite en las ecuaciones se le asigna el valor de 1 y se resuelven las ecuaciones mediante la propiedad de sustitución. La variable B aparece en una, dos y tres ecuaciones. Por tal razón, se le da el valor de 1. A continuación, se hace la sustitución en la ecuación número 3, en donde B es igual a C. Como B es igual a 1, hacemos su reemplazo y nos da que 1 es igual a C. Hemos hallado el valor para la variable C. A continuación, se realiza la sustitución en la ecuación 4, donde 3b es igual a c más e. Se realizan las respectivas sustituciones. Como b es igual a 1, reemplazamos por su valor. También c es igual a 1 y la sustituimos por este valor. Al resolverla, nos queda que 3 por 1 da 3 igual a 1 más e. Enseguida se aplica la propiedad uniforme de la resta, la cual dice que si restamos un mismo número en ambos miembros de la igualdad, esta no se altera. Resolvemos las operaciones. Más 1 y menos 1, 0. 3 menos 1 da como resultado 2, igual a E. Hemos hallado el valor de la variable E. Se hace la sustitución en la ecuación 1, donde 2a más b es igual a 2e. Reemplazamos el valor de b, que es 1, y también el valor de e, que es igual a 2. Realizamos esta multiplicación. 2 por 2 igual a 4. Aplicamos la propiedad uniforme de la resta, colocando el menos 1 en ambos miembros de la igualdad. Esto con el fin de eliminar este más 1. Se procede a la operación. Más 1 menos 1, 0. Y 4 menos 1 es 3, quedando la ecuación 2a igual a 3.
Para eliminar este 2 se aplica la propiedad uniforme de la división. Ambos miembros se dividen por 2. 2 dividido para 2 da 1, obteniendo como resultado que A es igual a 3 medios. Aquí obtenemos el valor de una cuarta variable. Finalmente, hacemos la sustitución en ecuación 2, donde A es igual a D. Como A tiene el valor de 3 medios, hacemos la sustitución, quedando que 3 medios es igual a D. Hemos hallado el valor de la quinta variable. Ya se han obtenido los valores de las 5 letras o variables. Cuando una o varios valores de las variables da fraccionario, como en este caso la A y la D, se multiplican los resultados por el denominador de o los fraccionarios. Al multiplicar todas las variables por 2 se obtienen estos resultados y son los que se asignan como coeficientes a cada fórmula de las sustancias. La ecuación queda equilibrada o balanceada y se interpreta que 3 moles de sulfuro de hidrógeno reaccionan con 2 moles de ácido nítrico para producir 2 moles de monóxido de nitrógeno, 3 moles de azufre y 4 moles de agua. Comprobemos el equilibrio o balanceo. Para el hidrógeno se tienen 3 por 2, 6 átomos en la primera sustancia, más 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno en la segunda sustancia. En total, 8 átomos de hidrógeno en los reactivos, mientras que en los productos se tienen 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno en los productos. Para el azufre, 3 por 1, 3 átomos en reactivos y en productos 3 por 1, 3 átomos. Para el nitrógeno, 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno en reactivos y 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno en productos. Para el oxígeno, 2 por 3, 6 átomos en reactivos y 2 por 1, 2 más 4 por 1, 4. En total, 6 átomos de oxígeno en productos. Si sumamos el número de átomos de los reactivos, nos da un total de 19 átomos, igual a la suma de los átomos de los productos. Expliquemos el segundo ejemplo. Aquí se tiene el permanganato de potasio que reacciona con el cloruro de hidrógeno para producir cloruro de potasio más cloruro de manganeso con agua y cloro. Se le asignan las letras a cada sustancia. Se plantean las ecuaciones de cada elemento. Para el potasio está una vez en A igual a una vez en C, ecuación número 1. Para el manganeso está una vez en A igual y una vez en D, ecuación número 2. Para el oxígeno, 4 veces en A igual a una vez en E, ecuación número 3. La ecuación número 4, que es la del hidrógeno, en donde aparece una vez en B igual a 2 veces en E. Ecuación número 5 para el cloro. En los reactivos está una vez en B igual a una vez en C más 2 veces en D más 2 veces en F. La variable A es la que más se repite en las ecuaciones. Se le asigna a el valor de 1 y aquí obtenemos el primer resultado. Se hace la sustitución en la ecuación 1, en donde A es igual a C. A se le reemplaza por su valor, quedando que C es igual a 1.
obtenemos el resultado de una segunda variable. Vamos a la sustitución en la ecuación número 2, donde A es igual a D. Se reemplaza el valor de A, que es 1, quedando que D es igual a 1. Obtenemos el valor de una tercera variable. Vamos a la ecuación número 3, donde 4A es igual a E. Se hace el reemplazo del valor de A, que es 1, quedando 4 por 1 igual a E, obteniendo que 4 es igual a E. Obtenemos el resultado de la cuarta variable. Vamos a la ecuación número 4, donde B es igual a 2E. Se reemplaza el valor de E, que es 4, obteniendo como resultado que B igual a 2 por 4, 8. Y aquí aparece el resultado de una quinta variable. Finalmente, sustituimos en la ecuación 5, donde B es igual a C más 2D más 2F. Hacemos los respectivos reemplazos. B por su valor, que es 8, igual C, que es igual a 1, D, que es igual a 1, más 2F, que este valor todavía no se conoce. 8 es igual a 1 más 2 por 1, 2 más 2F. 8 es igual a 1 más 2, 3 más 2F. Se aplica la propiedad uniforme de la resta, en donde se resta en ambos miembros por menos 3, con el fin de eliminar este 3. Al realizar la operación nos da que más 3 menos 3 es igual a 0, obteniendo como resultado 8 menos 3, 5, igual a 2F. Se aplica aquí la propiedad uniforme de la división, en donde ambos miembros se dividen por 2 con el fin de eliminar este 2. Se hace la simplificación 2 dividido para 2, 1, obteniendo como resultado que F es igual a 5 medios. Aquí obtenemos el valor de la última variable. Al obtener el resultado, vemos que esta dio fraccionario. Por tal razón, se multiplican todos los valores por el denominador de este fraccionario, que es 2, obteniendo estos resultados que son los que se colocan como coeficientes en cada una de las sustancias. Esto indica que 2 moles de permanganato de potasio reaccionan con 16 moles de cloruro de hidrógeno para producir 2 moles de cloruro de potasio con 2 moles de cloruro de manganeso más 8 moles de agua y 5 moles de cloro. Comprobemos el balanceo o equilibrio de la ecuación. Para el potasio se tienen 2 átomos en reactivos y 2 átomos en productos. Están balanceados los potasios. Para el manganeso se tienen 2 por 1, 2 átomos en reactivos y 2 átomos en productos. Para el oxígeno se tienen 2 por 4, 8 átomos de oxígeno en reactivos, 8 por 1, 8 átomos de oxígeno en productos. Para el hidrógeno, 16 átomos en reactivos y 8 por 2, 16 átomos en productos. Para el cloro, obtenemos 16 átomos de cloro en reactivos y en productos 2 por 1, 2 más 2 por 2, 4 más 5 por 2, 10, para un total de 16 átomos de cloro en productos. Este balanceo también se puede comprobar al sumar todos los átomos de los reactivos, que da en total 44 átomos reactivos, y al sumar los átomos en productos da también 44. Se comprueba que la ecuación está equilibrada o balanceada. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com.